Quiero invitarte en este hermoso ambiente que me acompañes a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer del verso 8 al verso 16. Estamos en una serie que hemos titulado Sobre todo, que ha sido un estudio de la carta a los Hebreos y hemos estado aprendiendo lo que significa que Jesús es supremo y superior y está sobre todas las cosas. El capítulo 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Y el escritor toma el tiempo de recapitular historias de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que por la fe siguieron a Dios, aunque no obtuvieron los resultados deseados, no recibieron el cumplimiento de las promesas, pero creyeron en Dios y confiaron en Dios, y esa fe les fue contada por justicia. La semana anterior aprendimos de los ejemplos de Abel, de Enoc, de Noé, pero hoy llegamos a los gran patriarcas de la fe: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y quiero que me acompañes. Estamos en Hebreos 11 versículo 8. Cuando tú lo tengas puedes decir amén. Y dice así la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo quiero hablarles en este día bajo el tema: lo que dejas no se compara con lo que ganas. Lo que dejas no se compara con lo que ganas. Inclinen su rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por recordarnos que estás aquí, que eres fiel, que no nos has dejado. Y te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Háblanos de una manera personal en este día. Incrementa nuestra fe al oír tu verdad. Y permítenos, Señor, ver con perspectiva eterna y espiritual que lo que ganamos en ti siempre supera lo que hemos dejado por ti. Háblanos en este día y ayúdanos a perseverar al ejemplo de estos hombres y mujeres que te creyeron, que aún hasta la muerte no abandonaron la fe. Háblanos en este día, lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Lo que dejes o lo que dejas no se compara con lo que ganas. En cada una de las decisiones importantes de nuestra vida siempre ha habido un costo. Todo lo bueno en esta vida que tú y yo anhelamos y deseamos siempre tiene un costo. El otro día estaba escuchando una entrevista de un jugador de baloncesto de la NBA y estaba hablando acerca de su experiencia cuando fue contratado por un equipo profesional. Y él dijo que el momento que escuchó su nombre llamar, vio su nombre en las pantallas, en luces,
le entregaron aquella gorra y se la puso, subió a aquel púlpito y recibió aquella gran recompensa que toda su vida desde niño, adolescente, trabajó tantas horas, tanto esfuerzo, tantos entrenamientos, tanto sacrificio, tanta dedicación, y llegó el momento deseado y él dice, pero no pude del todo disfrutar el momento, porque al instante que llamaron mi nombre y lloré, abrazó a su mamá, abrazó a su papá, dice, pero cuando pasé a ese púlpito me entregaron la gorra y recibí aquel honor de que ese equipo me contrató, me cayó también un sentido de responsabilidad y de peso de ahora cumplir y demostrar que yo valgo la inversión, que podía llegar a ser un buen jugador. Dijo, mi gran recompensa tenía un costo. ¿Tenía un qué? Un costo. Todo lo que tú y yo en esta vida deseamos, toda bendición, toda nueva oportunidad, todo acto de prosperidad viene con un costo. Cuando tú recibes un ascenso, sí hay más incremento en tu salario, hay muchos beneficios, pero viene mayor responsabilidad. Cuando tú te casas es hermoso, es una de las relaciones más bellas debajo del sol, pero tienes que sacrificar tu independencia, tienes que hacer cambios y ajustes en tu manera de vivir, tienes que responsabilizarte por otra persona y hacerse una sola carne, y viene con un costo. Cuando te conviertes en padre, tus hijos, cuando recibes ese bebé por primera vez, es hermoso, es bello, pero ¿cuántos saben que viene con un costo? Y tienes que sacrificar y tienes que hacer cambios, y ahora tu vida no gira en torno de ti, gira en torno de ese nuevo bebé, y tú duermes cuando el bebé duerme y vives como el bebé quiere que tú vivas, y te ajustas y cambias, porque todo lo bueno en esta vida viene con un costo. Pero creo que lo que hemos aprendido en la vida, que aunque hay un costo dentro del ser padre o ser cónyuge, por ejemplo, o adquirir una gran posición o entrar a la NBA, aunque tiene un costo, lo que motiva a los seres humanos a perseverar y a sacrificar y a doblegar aun cuando es difícil, es que la recompensa supera el costo. Lo que ganas es más que lo que perdiste. Que aunque sacrificas en ciertas relaciones y sacrificas por adquirir ciertas metas, lo que ganas, la recompensa supera el costo, y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Yo quiero decirte el día de hoy que cuando tú vienes a Cristo Jesús también hay un costo. Cuando tú sigues a Jesús y le entregas tu vida, hay un costo del discipulado. La salvación es gratuita, pero el discipulado, el seguir a Jesús, tiene un costo. Ya no puedes vivir la vida que vivías antes, ahora vives una vida en dirección en torno de Cristo Jesús. Sometes tu voluntad a la voluntad de Cristo Jesús. Por eso Él no es solo nuestro Salvador, es también nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? No solo nos salvó, estamos sujetados bajo su señorío. Pero yo creo que algunos de nosotros en momentos de nuestra vida nos desilusionamos con el seguir a Jesús, porque por momentos parece que el costo supera la recompensa. Y si en algún momento del seguir a Dios tú te has sentido así, no te desanimes, porque justo los lectores y oyentes de esta carta estaban viviendo por algo similar. Estos judíos cristianos que cuando al inicio se entregaron a Cristo estaban tan entusiasmados porque qué bello es el evangelio, qué bellas son las buenas noticias de la gracia de Dios en Cristo Jesús, de que Él te ha salvado no por obras o mérito humano, sino por la obra salvífica de Cristo Jesús. Y comenzaron entusiasmados, pero luego cuando vino la persecución y la oposición, y como un imán la presión de volver a la antigua religión del judaísmo, estos judíos cristianos viviendo en el primer siglo bajo el imperio romano, experimentando persecución, muchos comenzaron a dudar del cristianismo y a percibir por momento en su mentalidad limitada que el costo superaba la recompensa, y decían, quizás era más fácil volver atrás y regresar a la antigua religión para satisfacer la presión de los que nos rodean y no vivir una vida tan difícil. Quizás era más fácil abandonar a Jesús, y el escritor les dice, no vuelvan atrás, porque hay algo que siempre es cierto de Jesús: lo que tú dejes para seguir a Cristo nunca superará lo que ganas en Cristo Jesús.
Lo que tú pierdes al seguir a Cristo nunca supera lo que Él te va a dar. Y para animar a estos creyentes, el escritor comienza a recordarles las historias de estos personajes del Antiguo Testamento que lo dejaron todo en obediencia a la palabra de Dios. Hubo un costo muy alto, pero ellos obtuvieron gran recompensa. Y el escritor, al llevarnos a Hebreos 11, nos recuerda que ninguno de ellos lo obtuvo de manera inmediata, sino que en el proceso de sus vidas vieron la intervención de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios. Aunque no recibieron el cumplimiento de todas las promesas, comprobaron que Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios fue suficiente motivación como para decir: aunque no vea el cumplimiento del pacto, lo que Dios ha hecho en mí es como un sello de seguridad de que Él hará todo lo que Él ha prometido. Y aunque yo no lo vea, o no lo vea ni siquiera en mi vida, o no lo vean mis hijos, yo sé que Dios cumplirá sus promesas. Esa fue la postura de corazón de estos héroes de la fe. Dejaron seguridad, dejaron estabilidad con el fin de serle fiel a Dios. Abraham dejó una ciudad porque tenía sus ojos en la patria celestial. Isaac le creyó a Dios aun cuando sus circunstancias le decían que no era posible. Jacob aprendió a luchar no con los hombres sino con Dios, y Dios lo convirtió en un vencedor con un nuevo nombre. José, aunque fue traicionado por todos aquellos que le rodeaban, Dios lo utilizó para preservar a toda su generación. Estos hombres aprendieron a caminar por fe y reconocieron que lo que ganaban en Dios superaba lo que habían dejado. Y hay 3 lecciones que aprendemos en estos versículos que yo te quiero enseñar el día de hoy para motivarte y persuadirte a seguir adelante con la convicción de que nada de lo que has dejado al seguir a Cristo se compara a lo que estás y ganarás en Él. Escucha esto, vamos a Hebreos 11, versículo 13. Quiero que te brinques conmigo al versículo 13. Y quiero que veas en este versículo cómo en medio de este pasaje el escritor nos da la motivación. ¿La qué? La motivación. Dicho de otra manera, el por qué estos hombres estuvieron dispuestos a morir creyendo aunque no vieron el cumplimiento. Porque cuando yo leo esto, que todos murieron creyendo, mi pregunta es: ¿qué vieron que les dio suficiente motivación como para creer hasta la muerte aunque no recibieron el cumplimiento? Y el escritor nos da la respuesta. Nos dice en primer lugar: lo que ganas en Cristo supera lo que dejas, porque en Cristo ganas un futuro que vale la pena esperar. Mira lo que dice el versículo 13: conforme a la fe. ¿Conforme a qué? Conforme a la fe murieron todos. ¿Cuáles murieron? Ninguno es la excepción. Ninguno vio el cumplimiento del pacto. Él dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo primero que nos dice el escritor es que lo que nos motiva a seguir adelante es que en Cristo ganamos un futuro que vale la pena esperar. Estos hombres evidentemente vieron algo que Dios les reveló, que fue tan poderoso, tan impactante, tan convincente en sus vidas, que estuvieron dispuestos a dejar todo lo que conocían, la comodidad, la aparente estabilidad, las ofertas del mundo, lo que su cultura les ofrecía. Lo dejaron todo porque Dios les ofrecía un futuro que era tan impactante que ellos decían: este futuro en Dios supera nuestro presente. Lo que Dios nos está prometiendo es más grande que lo que nosotros podemos adquirir hoy en día. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy: ¿por qué seguimos tú y yo a Jesús? ¿Cuál es la razón por la cual le seguimos? Le seguimos por lo que Él nos da, le seguimos porque Él nos bendice, le seguimos por las prosperidades que Él ha enviado a nuestra vida. Y no me malentiendas, todos llegamos a Jesús porque necesitamos algo de parte de Él. Pero la realidad es que si tu relación con Dios radica en las cosas que Dios te da, entonces cuando Dios no te dé las cosas que tú quieres, vas a dejar de seguirle.
Pero si tu relación no radica en lo que Dios te da, sino en quién Dios es. Si tu relación radica o el vínculo que te une a Dios es una fe, no solamente una necesidad, sino una fe en quién Él es, una plena confianza de que Él es bueno y que Él es justo y que Él es santo y que Él es soberano. El escritor nos ayuda a contestar una pregunta que al leer este verso a todos nos abraza, y es la pregunta: ¿por qué estos hombres siguieron a Dios si Dios no les dio lo que Dios les dijo que les daría? ¿Qué los motivó a seguir a Dios? Y cuando tú estudias las vidas de estos hombres, las vidas de los patriarcas, aprendes que aunque no recibieron el cumplimiento de todas las promesas, sí recibieron una revelación de quién Dios es. Y el conocer a Dios fue más que suficiente para que ellos perseveraran. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que una fe que persevera fluye de una persona que conoce a Dios, que verdaderamente ha pasado tiempo con Dios. Cuando tú no conoces a Dios y las circunstancias de la vida te abruman, es fácil dejar de hablar con Dios, es fácil dejar de depender de Él y volver, digamos, retroceder a tu antigua manera de ser, de hacer las cosas, de vivir. Pero cuando tú has visto la hermosura de Cristo Jesús y tú has comprobado la fidelidad de Cristo Jesús, cuando tú te metes en la palabra y conoces quién es Dios, su poder, su naturaleza, su carácter, tu fe es fortalecida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a veces cuando yo estoy en la palabra y paso un tiempo a solas con Dios estudiando la Biblia y estoy haciendo como un devocional personal, y pasa una hora, pasan dos, y estoy profundizando en la palabra, cuando yo termino de leer la palabra y paso un tiempo con Dios, yo siento como que si se lanzan 10,000 demonios, yo estoy listo. Yo siento como que si Satanás mismo viene a tocar a mi puerta, yo le voy a abrir, le voy a decir: tocaste en la puerta equivocada, Satanás. Cuando yo me meto en la palabra, siento una fuerza espiritual, una claridad mental, una paz interna, una seguridad, y puedo contrastar eso con la versión de mí cuando no estoy leyendo la palabra, cuando no estoy orando y me siento inseguro y me siento incierto y me siento abrumado y me siento frustrado y soy menos paciente y extiendo menos gracia hacia los demás. Y contrasto eso cuando estoy en la palabra y estoy buscando a Dios. Te sientes espiritualmente fuerte, ¿sí o no? Y la palabra nos dice que los patriarcas, por ejemplo Abraham, caminaban con Dios, tenían comunión con Dios, hacían vida con Dios. Y al caminar con Dios y aprender su fidelidad y la guianza de Dios, su dirección y cómo Dios ponía todas las cosas en orden, su soberanía y su providencia, entonces su fe era fortalecida porque tenían una visión clara de quién es Dios. Si tú quieres aumentar tu fe, no es cuestión de solo quererlo más, anhelarlo más, intentarlo más. Necesitas meterte en la palabra de Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios para fortalecer tu fe. Estos hombres, dice la palabra, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Sino mirándolo de lejos. No lo obtuvieron, pero lo podían ver. Y yo me hago la pregunta: ¿qué vieron estos hombres? Lo que vieron era tan bello, lo que vieron era tan impactante que dijeron: no tengo Dios ni siquiera que obtenerlo ya. El simple hecho de haberlo visto me basta para entregarte mi vida. ¿Qué clase de visión vieron estos hombres como para dejarlo todo y seguir a Dios? Dice la palabra que la promesa no la obtuvieron, pero mira esto: la miraban de lejos, la creían y la saludaban. ¿Cuántos saludan promesas? Las saludaban como diciendo: estás lejos, 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 pero hola. No he llegado, pero para allá voy. No soy esa persona hoy, pero ya veo lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Lo puedo ver, lo saludo.
Saludo esa paciencia, esa gracia, esa santificación, ese milagro, esa bendición. La saludo de lejos. Todavía no he llegado, todavía no lo obtengo, pero el simple hecho de ver lo que Dios va a hacer, el simple hecho de creer en un Dios que es bueno y ver con claridad lo que Jesús está haciendo en mi vida, eso me basta para seguir adelante. La miraban, la promesa, la creían, la saludaban, y mira esto, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hay alguien aquí que ha visto una promesa de parte de Dios tan bella que tú dices: yo sobre esta tierra solo voy de pasajero. Lo que Dios tiene preparado para mí es tan bello que nada en esta tierra se compara a lo que Dios tiene preparado para mí. Tenían una visión tan clara de las bendiciones de Dios y de las promesas de Dios, y por eso su fe era impactada y su fe era alimentada por este futuro que ellos miraban, lo que Dios iba a hacer. Y esto nos enseña algo: a veces Dios no te da la bendición que tú querías, y a veces Dios no te da el milagro que estás esperando, pero te da un cuadro de un futuro que vale la pena esperar. Y Él te dice: mira, ahorita no tienes el milagro, pero hay una patria celestial donde no hay enfermedad. Ahorita estás pasando necesidad, pero hay una patria celestial donde hay bendición, donde hay cercanía a Dios sin interrupción alguna. Ellos tenían un cuadro tan hermoso que alimentaba su fe. Y esto nos enseña que lo que fortalece la fe es una visión clara de un futuro que vale la pena esperar. Por eso ahorita que todos andan haciendo ejercicio, ¿verdad que ahorita todos andan haciendo ejercicio? Y todos andan de dieta, ¿verdad que todos andan de dieta? Algunos dicen: no, pastor, yo sigo en la mentalidad de diciembre. Bueno, pero hay muchos que ahorita andan haciendo ejercicio. Pero aquí está la pregunta. La pregunta no es si lo haces. La pregunta realmente impactante es: ¿por qué lo estás haciendo? Porque el por qué lo estás haciendo es lo que va a determinar que esto vaya más allá de marzo. ¿Están conmigo? Y por eso muchos influencers y psicólogos te dicen: necesitas tu por qué, necesitas un cuadro de visión. Y tú en tu recámara cuelgas un cuadro de visión. Y mira esto: el hacer ejercicio no es fácil, el comer saludable no es fácil. Nunca te has frustrado con saber lo que deberías querer, pero francamente no lo quieres. O sea, tú sabes que lo que deberías de querer es lo saludable, pero no quieres lo saludable. Y tú sabes que deberías de querer lo que es bueno para ti, pero no lo quieres. Quieres lo que es malo para ti, pero por lo menos lo sabes. Entonces no es una falta de conocimiento. No es como que todos en este país estamos comiendo súper mal porque somos ignorantes. Estamos comiendo súper mal porque nos gusta. No es una falta de conocimiento. Mira esto: detrás de los hábitos o falta de buenos hábitos es una falta de poder de cambiar nuestros deseos. Yo sé lo que debo querer, pero no lo quiero. Y lo que no debo querer, lo quiero. Entonces, ¿cómo cambio mis deseos? Y la gente te dice: necesitas una visión tan bella de lo que puedes ser, que esa visión supera lo que ahorita quieres. Y cuando tú pones ese cuadro de visión y te levantas todos los días, quizá no lo imprimes, pero lo tienes acá mental o lo tienes en tu celular, y cual sea esa meta: quiero ser saludable, quiero acabar esta carrera, quiero terminar esta meta personal, quiero salir de deuda, quiero prosperar en esto. Y tú abrazas esa meta y la visión y comienzas a alimentar la meta. ¿Cómo sería mi vida si me viera así, si no tuviera esto y tuviera aquello? Y cuanto más clara se hace la visión, esa visión como un imán va jalándote a lo que puedes ser y va formándote, porque tus deseos empiezan a cambiar. Dice: sabes, anhelo más ese futuro que esto que quiero ahorita en el presente. Estos conceptos humanistas que creemos el día de hoy de tener una visión, de tener objetivos, de emprender con metas, no es nada nuevo. Esto viene de Dios. El escritor nos está diciendo: Abraham, Isaac, Jacob estuvieron dispuestos a sufrir en el presente porque tenían una visión tan clara del futuro que Dios estaba preparando para ellos.
Y el futuro que Dios estaba preparando para ellos les dio fuerzas para hacer lo que no querían hacer, para hacer lo que necesitaban hacer. Porque cuando tú ves un futuro que vale la pena esperar en Cristo Jesús, ese futuro y la grandeza y la gloria de lo que Cristo va a hacer en ti comienza a superar el sufrimiento del presente. Comienza a superar la aparente pérdida del presente. Abraham vio realidades más grandes en el futuro que Dios tenía para él que las cosas del presente. ¿Tú no crees que él se giraba y miraba a su alrededor y decía, bueno, aquí estoy en una tierra que Dios me ha dicho que será mía, pero no es mía? Y Dios me la ha prometido, pero estoy no en un palacio, no en una casa, estoy en una tienda. Y estoy habitando en tiendas y en carpas como un nómada sobre una tierra que Dios me dijo que será mía y será para mi descendencia. ¿No crees que él se afanó por momentos y miraba y decía, puedo intentar en mi capacidad de conquistar, de ganar, de poseer, de edificar, de construir? Pero él perseveró en la fe porque su mirada no estaba puesta en su presente, su mirada estaba puesta en la visión del futuro. Y muchos de nosotros, hermanos, amigos, no tenemos una visión del futuro que Dios prepara para nosotros porque no estudiamos su palabra. No tienes una ciudad en la cual anhelar ciudadanía porque no conoces la ciudad. No sabes cómo la ciudad es gobernada y cómo es estructurada y cómo se mira y cómo es habitar en ella. No vemos esclarecidamente la patria celestial y por eso no la anhelamos. Anhelamos las patrias de la tierra. Pero el escritor nos dice, cuando Dios les ofreció este futuro mejor y ellos lo vieron, comenzaron a anhelar lo espiritual por encima de lo temporal. Esto es algo que nos dice el apóstol Pablo. Escucha esto en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ahora Pablo lo dice de una manera hermosa. Yo te lo voy a decir con franqueza: te estás muriendo todos los días. Eso es lo que él está diciendo. Él dice, mira, el hombre exterior se está desgastando. Cuando tú eras joven te mirabas en un espejo y decías, wow, me miro bien, me miro bien. 30 años después te ves en el espejo y dices, wow, me miro mal, me miro muy mal. Porque el cuerpo todos los días se está desgastando. Pero el hombre interior, dice Pablo, de día en día se va renovando. Entonces, desde un lente lógico, si tú quieres invertir en un futuro fructífero, Pablo te está diciendo, si inviertes mucho en tu cuerpo, no que eso sea malo, pero si priorizas tu cuerpo, estás invirtiendo en algo que va en declive. Porque de que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Hay gente que hace mucho ejercicio y les da una enfermedad terminal. Hay gente que come terrible y viven 100 años. O sea, y la ciencia se rompe la cabeza por dar, si te tomas este té, si vas a esta ciudad, si te subes en este monte y respiras este aire. Y ahí están los millonarios viajando y con todo y millones respirando aires ajenos se mueren. Entonces Pablo nos está diciendo, mira, ten sabiduría. Está diciendo Pablo, mira, todo lo que estás invirtiendo acá afuera, acumular cosas que resultarán en escombros, edificar palacios que terminarán en basura, dejar herencias financieras que quedarán a tus hijos malagradecidos, e invertir en tu cuerpo demasiado que va en declive y de todas maneras te vas a morir, en contraste a invertir en tu espíritu, que ese sí es eterno. Entonces mira esto, escúchame. No te estoy diciendo no hagas ejercicio, no te esfuerces, no trabajes, no cuides tu cuerpo, porque a lo contrario hay que ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Pero sí te estoy diciendo que hay un desequilibrio, un desbalance en tu vida si vas a los gimnasios todos los días pero no oras ni lees la Biblia ningún día. Si todas las mañanas te tomas tu shake de proteína pero ninguna mañana te tomas tu shake de la palabra de Dios, entonces ahí hay un desequilibrio espiritual en ti, porque estás invirtiendo demasiado en algo que no va a fructificar para la eternidad. Pero si inviertes en tu espíritu, si inviertes en lo interno, ¿por qué? Porque tienes un cuadro de un futuro que vale la pena esperar.
porque sabe lo que Dios está produciendo en ti. Mira lo que dice Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es esta leve tribulación momentánea? Muerte, dolor, sufrimiento, cáncer, traición, abandono, padecimiento, la muerte de un ser querido, todo el dolor debajo del sol, todo el sufrimiento de la tierra, Pablo lo llama una leve tribulación momentánea. Entonces, o Pablo está loco, o Pablo está minimizando el sufrimiento humano, o Pablo ha visto un futuro en Cristo tan grande que el sufrimiento de la tierra parece una leve tribulación momentánea. Pablo o está minimizando el dolor, o Pablo ha visto la grandeza de la gloria en Cristo. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, ahí está la visibilidad espiritual, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice: cuando tú tienes un cuadro de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo va a producir en ti, entonces valoras lo espiritual por encima de lo temporal. No es que lo temporal no importa, es que valoras lo espiritual por encima de lo temporal y entiendes que lo espiritual es lo más importante. Vuelve conmigo a Hebreos 11 versículo 14. Escucha esto, dice aquí: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Anhelaban una qué? Una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces el escritor dice: mira, claro, si ellos anhelaban las cosas de la tierra, tenían tiempo para regresar. Abraham tenía tiempo para decir: esto como que no está funcionando, Dios, mejor me regreso a Ur y me voy a la tierra de mi padre y lo intento otra vez. Isaac pudo haber dicho: Señor, quedarme aquí en la tierra que tú prometiste no está funcionando, mi esposa Rebeca sigue estéril, mejor nos regresamos, nos vamos a otro lugar, intentamos vida en otro sitio. Jacob se pudo haber quedado en Padán Aram con su tío Labán, porque había prosperado en gran manera, era un pueblo numeroso, tenía mujeres, hijos, ganado, ya era un hombre muy próspero, y pudo haber dicho: ya aquí tengo la vida hecha y resuelta, me quedo. Pero no, dijo Jacob: tengo que dejar a Labán y tengo que regresar a Beerseba, la tierra de mis padres, porque allí está la promesa de Dios. Y lo que el escritor está diciendo es que si ellos valoraban más lo temporal que lo eterno, tenían tiempo para regresar, pero no regresaron porque valoraban lo eterno. ¿Por qué? Porque sabían que Dios les estaba preparando una ciudad. Porque sabían: nosotros en la tierra somos extranjeros y peregrinos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Anhelaban la ciudad de Dios, anhelaban la patria celestial, y nada de lo que estaban perdiendo en la tierra podía compararse a la visión hermosa de lo que estaban ganando en Dios. Escúchame bien, lo que tú y yo necesitamos hoy no es más determinación, no es más esfuerzo para cumplir nuestros objetivos espirituales. Lo que necesitamos es una visión clara de la hermosura de Cristo Jesús, porque cuando tú ves su hermosura, cuando tú ves su grandeza, cuando tú pruebas su gloria, Él te transforma y te llena de tal manera que tú dices: lo que gano en Él supera lo que pierdo aquí en la tierra. Lo que necesitamos es una visión de Jesús. Lo que te va a transformar no es tu esposa diciendo: tienes que venir a la iglesia. Lo que te va a cambiar no es una madre que te dice: si no vas a la iglesia, no te cocino por un mes. Lo que te va a transformar no es que tú digas: ya estoy cansado de esta lucha, de esta adicción, entonces voy a hacer estos cambios y ajustes. Lo puedes intentar en tus fuerzas, pero no te va a dar a largo plazo. Lo que transforma a un ser humano es ver a Jesús. Es ver a Jesús. Un encuentro con Jesús cambia tu vida.
Yo quiero que tú escuches esto, escucha esto atentamente. Mira lo que Pablo escribió en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué era para él ganancia? Su reputación, su conocimiento. Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Era un joven judío que había sido formado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de la ley. Era un joven que conocía la ley, era un joven que era ciudadano romano, era un joven que conocía la filosofía grecorromana, era un joven con mucho potencial y posibilidad de ser un gran fariseo. Y yo me imagino que en la vida de Pablo, cuando era Saulo, muchos lo animaban, le decían: wow, Saulo, vas a ser un gran fariseo. Y él se jactaba de eso, él tenía vanagloria en su capacidad humana. Pero cuando vio a Jesús, cuando Jesús lo tumbó en el suelo en camino a Damasco, ¿recuerdas eso? Que quedó ciego. Cuando vio la gloria y la majestad de Jesús, su vida cambió para siempre. Y las cosas que él amaba y estimaba como ganancia, ahora las consideraba pérdida. Mira lo que él dice en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que te lleva a cambiar no es tu esfuerzo, tu determinación, tu piedad, tu compromiso. Lo que te lleva a cambiar es el amor de Cristo. Lo que te transforma es el amor de Cristo. Cuando ves a Jesús, cuando experimentas el poder de Jesús, Él dice: por amor de Cristo, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando tú ves el futuro por el cual vale la pena esperar, que Cristo te ha revelado, ese futuro comienza a transformar tu diario vivir. Ya no anhelas lo que anhelabas antes, deseas las cosas del reino de los cielos. Y comienzas a orar más y a leer la palabra y a buscar a Dios. ¿Por qué crees que la gente ora mucho? A veces nosotros nos engañamos porque no conocemos el proceso de la santificación. Y tú ves a alguien que ora mucho y dices: wow, esa persona ora mucho porque es muy espiritual. No, esa persona ora muchísimo porque está muy consciente de sus debilidades. Entonces, ¿cuánto lee palabra ese hermano? Ha de ser un hermano muy santo. Y no, él lee mucha palabra porque él ama a Dios. Y él quiere conocer a Dios. Y él quiere ser transformado y santificado. Entonces, la búsqueda de Dios no es el resultado de una determinación humana. La búsqueda de Dios es el resultado de alguien que ha visto a Jesús, que ha sido transformado y salvado por Jesús. Los patriarcas vivían en tiendas. Los patriarcas vivían un día a la vez, confiando y dependiendo de Dios. Obedecieron sin resultados, esperaron sin ver cumplimientos, confiaron en medio de retos. ¿Por qué? Porque Dios los había hecho muy fuertes. No, porque vieron la promesa y la creyeron y la saludaban. Y porque el futuro valía la pena, y porque lo que Dios iba a hacer era más grande que lo que estaban experimentando en su presente. Lo primero que aprendemos es que en Cristo ganamos un futuro que vale la pena esperar. Pero en segundo lugar, escucha esto: en Cristo ganas la guía de Dios, aunque no tengas todas las respuestas. Mira lo que dice el versículo 8. Vamos al contexto. En la historia de Abraham dice el verso 8: por la fe. ¿Por qué? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, el proceso de Abraham no significa que Dios lo envió en un optimismo ciego y Dios le dijo: lánzate, Abraham, y a ver qué pasa. No, Dios le dio una palabra: sígueme, yo te llevaré a una tierra que te he prometido y yo te bendeciré. Él tenía una palabra de parte de Dios. Él tenía la promesa de la guianza de Dios. Pero él no tenía todas las respuestas y él no tenía todos los detalles. Por eso el escritor dice: él salió por la fe. ¿Por qué? Sin saber exactamente a dónde él iba, pero él tenía la guianza de Dios. Y a veces yo creo que lo que nosotros preferimos, si somos honestos, es que Dios solo nos dé respuestas, no queremos su guianza.
¿A ti no te ha pasado como cuando estás ocupado y le pides a alguien direcciones o algo, y hay gente que pues quiere como socializar y comienzan a hablar contigo? Oye, ¿para dónde va? ¿Y qué van a hacer? Y tú dices, bien, lo único que ocupo son las direcciones. Tú dime para dónde ir, donde no tengo tiempo ahorita para socializar. Yo creo que muchos vemos así a Dios. No queremos una relación, queremos respuestas. No queremos su señorío, pero queremos su salvación. No queremos someternos a Él, pero queremos sus bendiciones. Como Dios, dame los 10 pasos para vivir una vida exitosa. Y lo que Dios te da es ningún paso, pero te da su presencia. Y tú le dices, Dios, dame el milagro, dame lo que estoy deseando ahorita para vivir una buena vida. Y Dios dice, no, pero lo que sí te voy a dar es mi guianza, para que dependas de mí todos los días, para que aprendas a caminar conmigo. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es mejor? ¿Que Dios te bendiga o que Dios camine contigo? Ahora, claro, no es una o la otra. Cuando caminas con Dios, Él te bendice, pero tú entiendes lo que estoy destacando. A veces lo que más queremos es solo la bendición. Dame el resultado. Y Abraham no le dijo, ok, Dios, dame los pasos para ser un gran patriarca y ser bendecido. Dios le dijo, lo que te voy a dar no son respuestas, pero sí bien que te voy a dar una relación. Lo que ganas conmigo es guianza. Yo te voy a guiar. ¿Y cuántos saben que ser guiados por Dios es lo mejor? El que Dios te guíe es lo mejor. Quizá hoy Dios no te va a dar lo que quieres, pero si Él te ofrece su guianza, su sabiduría, estás en buenas manos. Dios no le dio explicaciones detalladas, pero Dios le dio su presencia. Y nos dice este versículo 8, por la fe caminó creyendo sin saber a dónde iba. Pero mira el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham siguió a Dios en la tierra que Dios le dijo que sería suya como extranjero, como una tierra ajena, pero estaba confiado porque él sabía, Dios está construyendo una ciudad. Dios está edificando algo mejor para mí. En esos momentos de incertidumbre, donde tú quieres precipitarte y hacer las cosas a tu manera y forzar una bendición, no es fácil detenerte y decir, Señor, no me muevo si tú me dices que no me mueva, y no lo voy a hacer aunque quisiera hacerlo y siento hacerlo. Prefiero seguir tu guianza. Pero esa confianza en Dios fluye de tiempo que has pasado con Dios y de experiencias en las cuales has comprobado con Dios que Él es quien dice que es, que Él no te va a fallar, que Él no te va a dejar. Viste que la historia de Abraham no empieza con grandes retos como sacrifica a tu hijo, toma estos grandes pasos de fe. No, los retos venían con el crecimiento, porque cada vez que Dios le pedía algo nuevo a Abraham, se lo pedía porque Abraham tenía una trayectoria con Dios en la cual podía pararse firme y decir, Dios es quien dice que es. Dios lo que hoy está pidiendo de ti no es algo que tú no le puedes dar, y no es algo que Él esté pidiendo sin justificación, y no es algo que Él esté pidiendo sin que tú tengas las motivaciones para hacerlo. Si Dios te pide hacer algo, tú puedes hacerlo porque Él te ha demostrado que Él es bueno, que Él es fiel. Mira esto, Dios no solo te da un futuro que vale la pena esperar, Dios te da su guianza en el día a día mientras avanzas hacia ese futuro. Él no está allá en el cielo diciendo, acá te espero a ver cómo la haces. Él está contigo a través del Espíritu Santo todos los días. Todos los días Él te está guiando, todos los días Él te está hablando. No lo hagas, hazlo de esta manera, sigue mi dirección. Y a veces no nos da todas las respuestas y todos los detalles, pero a través de su guianza Él nos va sustentando en momentos de reto. Mira un ejemplo de sustento en medio de la guianza. Mira lo que dice el verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios le dijo a Abraham y a Sara, les daré un hijo de la promesa, del pacto. Y tú conoces la historia. Se precipitaron, pecaron.
Sara le dice a Abraham: acuéstate con tu sierva, con mi sierva, con Agar. Y tiene a Ismael, que no era el hijo de la promesa. Y parece que, si va siguiendo la narrativa de Génesis, que ya todo se acabó y que cometieron demasiado pecado y la historia aquí termina. Pero aun cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. Y cuando tú caminas dentro de su voluntad, aun cuando flaqueas y caes y pecas y la tentación te abruma y vuelves a caer, pero mientras sigas caminando con Él y corres con Él, Él te restaura y te levanta. Él te santifica otra vez. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: yo voy a cumplir mi promesa, porque aunque tú has sido infiel, yo no soy infiel. Escucha esto atentamente. El verso 11 nos dice que cuando Sara se embaraza, es de esos momentos que hablábamos al inicio, que estás celebrando, estás contento y luego te pega la responsabilidad. Cuando Sara empezó a sentir los síntomas de embarazo y se dio cuenta: estoy embarazada, estaba, yo me imagino, muy entusiasmada. Pero luego vinieron todos los temores: pero yo soy una mujer anciana, y que si pierdo el bebé, y que si dando a luz Sara muere. Y entra todo este temor. Era una mujer anciana, pero por la fe. ¿Por qué? Dios no le dijo: Sara, todo va a estar bien, el embarazo va a ser fácil, no te preocupes. Solo le dio una palabra: yo te daré un hijo. Es todo. A veces Dios no te da todos los pasos, todas las respuestas. Te da solo una dirección: quiero que vayas para acá, quiero que hagas esto, quiero que obedezcas. Y en el proceso, en lugar de darte respuestas detalladas, te da una relación, te da cercanía y te dice: yo estoy aquí, no tires la toalla, yo voy contigo, no abandones la promesa, yo no te voy a dejar, sigue en la senda del justo. Y mientras tú vas avanzando, como Sara, que se cansó, pero por la fe creyó en Dios. Y dice la palabra que Dios le dio fuerza. Dios le dio fuerza en el embarazo. Dios le dio fuerza para dar a luz. Ganas en Cristo la guianza de Dios. Y cuando tú sigues la guianza de Dios, Dios te da su poder sobrenatural. Tú vas caminando con el Señor y cuando más piensas que ya no puedes más, Dios te renueva, Dios te bendice, Dios obra en tu familia. La palabra dice que por la fe. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara dio a luz y vio el cumplimiento de esa promesa. Y Dios hizo algo extraordinario en su vida. Mira lo que dice el verso 12: por lo cual también de uno. ¿De quién? Y mira como hincapié lo que él dice: y ese ya casi muerto. No es como que Dios creó una nación grande, numerosa, a través de un joven fuerte con mucha posibilidad, en su mejor año, así como en sus 33 años, en su mejor año. Porque yo tengo 33 años, es el mejor año, hermano. Es el año de resurrección. No es como que Dios eligió un joven así fuerte. No, a lo contrario, la Biblia dice que a un hombre ya casi muerto, a un anciano, algo que el mundo decía: esto no tiene lógica, esto no tiene sentido. Por eso cuando caminas con Dios tienes que caminar por fe, porque Dios te va a pedir hacer algo que tú dices: esto no tiene sentido, mi familia no lo va a entender, Dios, es más, ni yo lo entiendo. Dios, ¿cómo me estás pidiendo hacer esto? Pero Dios está caminando contigo, y si Él camina contigo, nada te faltará. Si Él camina contigo, todo lo que Él te ha dicho, Él lo cumplirá. La palabra dice, mira esto: de uno ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué palabra. Dios le dijo: mira, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como arena del mar. Te voy a dar un pueblo numeroso. Y tú crees, acá está Abraham mirando a su esposa y dice: de nosotros, Señor, yo voy ya para la tumba. Este ya es el fin de mi vida, yo no tengo ya mucho que ofrecer. Y Dios le dice: no, Abraham, yo te escogí a ti. Abraza ese futuro, vale la pena esperarlo. Sigue mi guianza, yo voy contigo. Aunque no tengas todas las respuestas, me tienes a mí, yo voy contigo. Dios a través de él hizo un pueblo numeroso. Y aquí cerramos, aquí te quiero dejar. Lo tercero que ganamos en Cristo es que ganas un Dios en quien confiar. Que sí,
el fin de la historia no es el resultado deseado. Que si lo más bello no es una tierra en la cual hay abundancia de leche y miel, que si lo más bello es tener a Cristo. Que si lo más importante no es el milagro, no es la sanidad, no es la prosperidad, que si lo más importante es ganar a Cristo. ¿Sabes qué ganas en Cristo? No solo bendiciones, ganas un Dios en quien confiar. Mira lo que dice el versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces mira el progreso dentro de la narrativa y el ejemplo de la fe. El escritor nos dice: mira a los patriarcas, mira a Abraham, mira a Isaac, mira a Jacob, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo para ganar lo que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque en Dios ganaron un futuro que vale la pena esperar. Porque en Dios ganaron la guianza de Dios sin todas las respuestas. Pero número 3, porque ganaron un Dios en quien confiar. Abraham estaba esperando la promesa y Dios le da al hijo Isaac. Y te puedes imaginar cómo se sentía Abraham cuando nace Isaac. Y la Biblia dice que Isaac va creciendo y es un joven fuerte. Y un día Dios le dice: quiero que sacrifiques a Isaac. Y había de inmediato una lucha interna en Abraham, porque Isaac es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio. Y ahora Dios mismo se lo está pidiendo. Y Abraham se encuentra en esa lucha que cada uno de nosotros tendremos que abordar en algún momento de nuestra vida. Amo a Dios más que lo que Dios me da. Amo a Dios más que las cosas que Dios me ha dado, porque así como me las ha dado, me las puede quitar. Y si me las quita, dejaré de amarlo. Abraham se encontró en una encrucijada. ¿Cuál es la recompensa? ¿Lo que Dios me ha dado en Isaac, o un Dios en quien confiar? La Biblia dice que aunque Abraham, su unigénito, porque era el hijo de la promesa, el hijo del pacto, la Biblia dice que Abraham fue con Isaac y le dijo: Isaac, vamos a preparar un sacrificio. Toma todo lo que ocupamos para preparar el sacrificio, una cuerda, un cuchillo, llevemos todo y vamos a subir al monte y vamos a hacer el sacrificio. Y te puedes imaginar cómo se sentía Abraham, porque hay una lucha interna, porque hay cosas que Abraham sabe acerca de Dios. Él sabe que Dios es bueno, él sabe que Dios es justo, pero un Dios bueno y justo le está pidiendo sacrificar a su propio hijo, cosa que desde un lente humano parece no justo, parece injusto, algo que parece no bueno, pero parece malo. Pero evidentemente Abraham tenía tanta fe en quien Dios es, que aunque Dios le estaba pidiendo hacer algo que le iba a costar todo, Abraham sabía: Dios es justo y Dios es bueno. Entonces, si Dios me está pidiendo a mi hijo, hay algo que Dios quiere hacer a través de esto. Abraham estaba tomando lo que más amaba, lo que más había esperado, y se lo estaba llevando al Señor. Y yo me puedo imaginar ese momento en el cual Abraham puso a su hijo sobre aquella piedra como el sacrificio en el altar que prepararon para entregárselo al Señor. Ahora la Biblia nos dice, tú lo puedes notar en el versículo que leímos hace un momento, en particular el versículo 18: habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El escritor suma ese detalle porque nos está recordando: Isaac es lo que Abraham más amaba, en él estaba la descendencia. Y aquí tiene lo que más ama. Te puedes imaginar a su hijo, por quien ha orado, por quien ha ayunado, por quien hubo tantos desvelos, por quien hubo tanta paciencia, por quien esperó. Aquí tiene lo que más ama, lo que más anhela. Si Dios te pide: dame lo que más anhelas, lo que más amas, tu trabajo, tu relación, tus hijos, tus posesiones, dame lo que está en el centro de tu alma, dame lo que más te mueve, te impulsa, dame lo que te levanta en las mañanas, dame lo que te motiva a trabajar horas extra, dame a lo que te impulsa a correr extra millas, dame a lo que te mueve, lo que te moviliza, lo que te apasiona, lo que más amas, ponlo en el altar. Y hay una crisis interna, hay una lucha
lucha interna. Cuando tomas lo que más le has pedido, le pediste a Dios este hijo y ahora Dios te dice dámelo. Le pediste a Dios este trabajo y ahora Dios te dice dámelo. Le pediste a Dios esta bendición y ahora Dios te dice dámela. ¿Cómo pones en el altar lo que en el altar Dios te ha dado? ¿Cómo presentas como sacrificio la bendición que más has anhelado? Pero ese es el momento donde tu perspectiva tiene que cambiar. ¿Amo lo que Dios da o amo más al dador de cosas buenas? ¿Amo las bendiciones que Dios me ha brindado o amo al Dios que da buenas dádivas? Yo no te estoy diciendo, escúchame, que amar a Isaac esté equivocado. Creo que es natural, creo que es entendible. Es más, le sumo, creo que es bueno. Es bueno amar a tus hijos, es bueno amar a tu cónyuge, es bueno amar las cosas que Dios te ha dado. No te estoy diciendo que amarlo sea malo. Dios no le dijo a Abraham, no ames a tu hijo. Lo que Dios quería saber es Isaac. Isaac es una bendición, Isaac es solo un regalo. Pero Abraham, aunque lo amas, yo quiero saber si me amas más a mí. No hay nada malo con amar lo que Dios te ha dado, pero Dios quiere saber si lo amas más a Él. Dios, te amo más. No me es fácil. Te lo traigo al altar con lágrimas. Es más, traje ayudantes para que despeguen mis manos, porque solo no lo puedo rendir. Pero Dios, te amo más. Te amo más, te amo más que las cosas de la tierra. Cuando llegas a ese momento que has visto la hermosura de Jesús, que has contemplado su gloria, que como Pablo puedes decir, todo lo que para mí era gloria y jactancia, lo estimo como pérdida, como basura, para ganar a Cristo. Pablo llegó al punto de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí nada en esta vida tiene valor comparado a la hermosura, a la majestad, a la gloria, al poder, a la santidad del Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo despierte en ti hambre. Hambre que te lleve a comer palabra, que te lleve a beber de la fuente que es Cristo, al grado que estés tan lleno de Él que lo amas a Él más que todas las cosas. Que lo amas más que todo. Señor, este hijo pródigo por el cual he orado y ayunado y perdido horas de sueño, por él quieres que te lo entrégamelo, suéltamelo, dámelo, déjalo ir. Ya no, tú no puedes, has intentado años de arreglarlo, no te está funcionando. Déjamelo a mí, dame lo que más amas, dame lo que más anhelas. Este trabajo en el cual ves el futuro, ves lo que más, este plan que tú tienes, que resolviste, si todo encaja y todo cuadra conforme a mi plan, vamos a estar bien. Dios dice, dame tu plan, dame lo que más amas. ¿Y sabes por qué Abraham lo hizo? ¿Sabes qué impulsó y motivó a Abraham a dar lo que más amaba en la presencia de Dios? Dice la palabra, verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo o figurado también le volvió a recibir. La palabra dice, Abraham entregó a su hijo porque tenía tanta fe en Dios que dijo, si esta es la voluntad de Dios, Dios levanta a Isaac de entre los muertos, Dios me lo restaura, Dios lo resucita. Lo que Dios me ha dado, Dios me lo puede dar otra vez. Dios, si te doy esto, ¿cómo la voy a hacer? Cuando tú crees en Dios, tú sabes, si Dios quiere, Dios te lo multiplica. Dios te lo da. Pero en desiertos, Dios sirve mesas en desiertos. Dios hace villas y carreteras de mares, ¿viste? Dios hace lo imposible. Tú no sabes ni de dónde comer pan. El pan Él te lo envía desde el cielo. Él es el Dios de lo imposible. Y Abraham había caminado tanto con Dios que había comprendido, Dios es la recompensa. Sacude a alguien y dile, es Dios, es Dios, es Dios. Dile, es Dios, es Dios. La recompensa es Dios, la recompensa es Jesús. No es el milagro, no es la casa, no es el carro, no es la sanidad, no es la restauración en el hogar, en la familia. Eso Él lo puede hacer. La recompensa es Jesús. Ver al Hijo de Dios, caminar con el Hijo de Dios, ser como Cristo Jesús. Dios es la recompensa. Lo que has ganado en Cristo no es algo
Lo que has ganado en Cristo es la presencia del Dios vivo. Abraham le dijo: Dios, te doy todo lo que amo, todo lo que anhelo, porque creo que tú puedes levantar a Isaac de entre los muertos. Y la Biblia dice, mira la profundidad de este verso. La Biblia dice, en sentido figurado, esta es la última parte del verso 19, en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira esto, él dice, en un sentido figurado, profundo, Dios sí se lo resucitó. ¿Por qué? Porque en un sentido interno, Abraham ya lo había sacrificado. Porque Abraham nos enseña que la obediencia es antes que el acto. La obediencia es un corazón rendido. Desde el momento que Abraham le dijo: Isaac, ven, ayúdame, vamos al monte, ya Abraham se lo había entregado a Dios. Y cuando Dios le dijo: no, Abraham, no lo hagas, detente, estaba probando tu corazón, Dios, en un sentido figurado, se lo resucitó, se lo recuperó en su corazón, como diciéndole: Abraham, me diste no solo a tu hijo, me diste tu corazón. Me demostraste que me amas más que las cosas que yo te puedo dar. Por lo tanto te voy a dar todo lo que te prometí. La palabra dice, mira esto, aquí quiero cerrar. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El escritor nos dice, recapitulando y cerrando esta porción de la historia de Abraham, rápidamente mencionando a las próximas generaciones, como diciéndonos: Abraham no vio el cumplimiento, Isaac no vio el cumplimiento, Jacob no vio el cumplimiento, José no vio el cumplimiento, pero a través de cada uno de ellos el cumplimiento se estaba desarrollando. Como diciéndonos: el Dios en el cual hemos confiado no abandona sus promesas. Él es el Dios de las generaciones, y todo lo que Él ha dicho Él lo cumplirá. Cuando yo leí esto, yo recordé a mi padre, que cuando yo tenía 19 años falleció de cáncer. Y cuando yo tenía 19 años, obviamente no era el hombre que soy hoy. Era un joven siendo redimido por Jesús, con muchas flaquezas, con fe pero muchas dudas, no sabiendo lo que Dios iba a hacer en mi vida, con quizá vislumbres de posibilidad de que Dios puede hacer algo en este chico, pero demasiado que tiene que ser corregido. Era solo un muchachito. Y yo recuerdo que a mis 19 años mi padre, en una cama, ya entrando casi a la presencia del Señor, me dijo: Dios te va a usar, Benji, tú vas a servir a Dios, porque Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Y nunca se me olvida que él me dijo: hijo, ven, y me arrodillé allí en la recámara de mi mamá, donde hasta este día ella vive. Y me arrodillé ahí, me ungió, oró por mí y me dijo: no, escúchame bien, no es por tu apellido, no es porque seas mi hijo, no es por tu habilidad, hijo, Dios te ha llamado y Dios me dio una palabra y yo creo lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Escúchame, mi papá murió en esa cama y él nunca vio esa promesa cumplida. Él nunca me vio predicar así como me ven hoy en día, pero él creyó esa promesa. Y cuando yo recuerdo ese relato y suceso de mi vida y leo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, aprendo un principio. ¿Qué le dio fuerza a estos hombres? ¿Qué le dio fuerza a mi padre a creer algo sin ver el cumplimiento? Porque la confianza no estaba en el resultado, la confianza estaba en el Dios que cumple todo lo que promete por todas las generaciones. Él no vio, mi padre, el cumplimiento de esta promesa, y eso me inspira en fe. Quizá habrá cosas que yo no voy a ver en esta vida, quizá habrán cosas que le he pedido a Dios que nunca se van a realizar en mis 80 años de vida, si me los permite, pero de algo estoy seguro: mis hijos o los hijos de mis hijos o los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos lo verán, porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha dicho. Y todo lo que sale de la boca de Dios, Dios lo cumple. Él es el Dios de las generaciones.